Dios, estamos en Palabras del Alma, este nuevo ciclo que empezó hace poquito. Hoy tenemos a un invitado que ya estuvo, profesor de filosofía de la Universidad de Buenos Aires, editor de Ex Libris, Diego de Sela. Bueno, ahora se va a unir y lo vamos a tener. Hoy hablamos de un tema perfecto, que tiene un nombre misterioso. Anarcoerotismo. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Sabes que me se une más gente? Dale, dale. Me voy a poner los auriculares, porque hace efecto. Dale, voy a poner una luz que me veo en las oscuras. A ver. Ahí Sí. está muy bien. A ver si hay problema de sonido. Yo te escucho perfecto. ¿Me escuchas perfecto? Bien. Sí. Sí, yo no te escucho bien. Hace mucho. Eh, ¿Ser algo que tengas al lado? no. A ver, porque no tengo auriculares con micrófono. Tal vez pueda hacer eso. Cuando estoy los auriculares te escuché mejor. Sí. Bueno, A ver. no lo puedo modificar. eh, Hablemos despacio. A lo mejor sirve esto. Dale, Sí. a ver. Bueno, antes voy a explicar una cosa, porque pasó algo muy gracioso. Eh, Creo que es un error que cometió alguien que no es hablante nativo del español. Y cuando vieron el video, me preguntaron qué pasaba hoy con el taller de arte de escultura. Yo no entendía nada, pero claro, era por la imagen de la escultura de Eros y Psique. Claro. Pensaron que era eso la entrevista de hoy, así que fue muy divertido. Y aprovecho para mostrar, yo tengo mi funda de teléfono de Eros y Psique. Si no conocen el mito, es bellísimo, de un lado y del otro. ¿Viste qué hermosura? La Sí, hice sí, sí. hacer. Bueno, así saben un poco quiénes son los de la escultura. Bueno, vamos a ir a empezar a hablar de este tema, de el anarcoerotismo. Ujú. Me habías comentado algo de los misterios indomables. ¿Qué relación tiene esto con el anarcoerotismo? ¿Qué vendría a ser? Bueno, la idea es así. Para empezar, eh, el anacrotismo sería, para empezar, ¿no? Como una suerte de aplicación de la filosofía a temas del amor. Ese es como el alcance. Entonces, y puntualmente es a cuestiones de la relación entre la libertad y el amor. Por eso es como en el mismo nombre está mezclado la idea de anarco, de anarquía,
y erotismo, que bueno, justamente viene de Eros, como en el mito, Eros es el dios del amor en la cultura griega. Entonces, la idea es, bueno, ¿cómo se puede, cómo nos podemos relacionar, cómo podemos sentir placer de manera libre? Y lo que vos me estás preguntando, lo del misterio indomable, es como la base. Es como la base, o sea, justamente, eh, es la base, por así decirlo, como el fundamento de todo. ¿Por qué? Porque hay, cuando nos relacionamos, esto al menos lo que puedo percibir como experiencia propia, escuchando a los demás, siempre hay como una expectativa de que la persona que nos gusta sea de una manera determinada. Es decir, que va a tener ciertas características que nos enamoran. Entonces ahí, si ya lo relacionamos, o sea, si lo pensamos desde el punto de vista de cuánta libertad hay ahí, vemos como que hay un límite, porque el límite está en decir que yo voy a sentir placer, quiero tener una relación solamente con cierto tipo de persona. Y todas las personas que no cumplan con esa característica que yo tengo en mi mente, que yo tengo como un prejuicio, que yo tengo por experiencias pasadas, todas van a ser rechazadas por mí. ¿Por qué? Porque la idea es que el deseo, lo que sentimos, no una cuestión, digamos, abstracta, lo que sentimos como deseo es Perdón, ese se está haciendo un sonido porque tuve que prender otro celular porque te están viendo desde mi casa también. Y hay problemas técnicos que no te podían ver. Así que ya está, disculpa. la idea es como que cuando nos acercamos a otra persona de esa manera, estamos como limitándola y nos estamos limitando nuestro placer. ¿Por qué? Porque decimos, yo solamente puedo sentir placer con cierto tipo de personas y en cierto tipo de circunstancias. Entonces, busco personas que me dan con esas características. Y ahí, justamente, es cuando lo que es cuando limitamos las posibilidades de sentir placer más allá de lo que creemos. Por ejemplo, si a mí me gusta cierto tipo de una persona inteligente, tal vez me voy a privar del placer por ese prejuicio que tengo de decir, y ese decreto de decir solo me gustan las personas inteligentes, me voy a privar de personas que tienen, por así decirlo, otra simpleza. Que Además hay no está elaborado, como que no hay conversaciones tan elevadas, ni nada de eso, sino que es otro tipo de humor, otro tipo de conversaciones que yo podría disfrutar si me abriese más allá de ese prejuicio. Entonces, la idea del concepto, eso sí es conceptual, el concepto de misterios indomables es parte de lo que es la condición humana. Todos somos misterios indomables. Y la palabra lo expresa. Somos misterios en el sentido de que no podemos saber nunca quién es el otro. No podemos saber si realmente es una persona inteligente o no. Si es una persona que me va a amar, me va a dar cierto placer y no otro. Eso solamente lo puedo saber con experiencia. De antemano no se sabe y por un gesto, por un comentario, por un mensaje de texto, nunca lo voy a saber.
porque siempre hay una interpretación. Entonces, eso por un lado. El otro es un misterio, que tengo que puedo aventurarme a descubrir, y en esa aventura por descubrir, puedo descubrir nuevos seres. Y yo soy un misterio también. ¿Por qué? Es algo muy antiguo, de decir, conócete a ti mismo. En un punto, es una condena que nos limita. Porque si yo me conozco a mí mismo y ya sé cómo soy, me limito a eso que yo supongo que soy. Es que el conocimiento completo no sería como, sería contrario al infinito, porque somos seres infinitos y sería como poner fin, hasta aquí llegué, no hay nada más nuevo a partir de aquí. Totalmente, totalmente. Es justamente eso. Para decirlo en términos simples, nosotros siempre estamos cambiando. Entonces, cualquier conocimiento sobre nosotros mismos se va a desactualizar en algún momento y tengo que volver a conocerme, y se va a desactualizar y volver a conocerme. Y así como pasa conmigo, pasa con el otro. Entonces, a la hora de relacionarme, siempre me estoy relacionando con, con un misterio, con algo que no sé qué quiere la otra persona, no sé qué le pasa a la otra persona, porque incluso tampoco sé tan determinadamente qué quiero yo, y tampoco sé qué me pasa a mí. Y eso abre toda una serie de problemas, por ejemplo, el problema de cómo llamar a las emociones que sentimos, porque realmente el nombre es algo totalmente arbitrario, y ¿cómo lo llamamos? Y las palabras quedan cortas para expresar los sentimientos. Uno trata de volcarlo, pero tienen una riqueza que no se puede. Claro, Apenas nos acercamos. claro, totalmente, totalmente. Y entonces, esa es como la base, o sea que es importante, como que el objetivo de ver esta filosofía del amor, del anarcotismo, es la libertad en las relaciones. Hay que partir del hecho de saber de que ya somos libres y que hay que aceptar esa libertad para relacionarnos, y que esa libertad tiene un lado oscuro, que es el de la ignorancia, el de no poder completar un conocimiento sobre el otro. Porque ¿qué pasa? Pasa mucho esto también, en general lo he visto, o sea, me ha pasado a mí y lo he visto en muchas relaciones, de dar por sentado a la persona. Eso es un discurso que dice yo te conozco, te doy por sentada. Es decir, bueno, yo ya sé cómo reacciona, yo ya sé cómo es, ya sé qué quiere, qué deja de querer, pero como somos libres, y es un problema ser libre, en cualquier momento hace así y cambia de rumbo y se vuelve una extraña o un extraño. Esto se ve mucho en el periodo previo al establecimiento de una relación, digamos en el momento de seducción. Y lo que pasa también es que es esto, que es como empezar a aceptar las cosas un poco, la realidad es que no hay método, si no nos podemos conocer, si no hay una relación entre el pasado, en cómo fuiste y lo que vas a hacer, en cómo fui y lo que voy a hacer, no puedo establecer un método de seducción. No puedo decir realmente, no, a ella le gusta que haga esto, a él le gusta que haga esto, entonces hago esto. O Tantos peor, manuales que pululan por ahí de seducción, el claro, método, claro, cuánto negocio que se ha hecho con eso. en realidad impera el caos y el azar entre las personas. Y es eso, esa condición como casi metafísica, que se expresa como la libertad que tenemos, es lo que impide que haya manuales de seducción. Y, peor y algo que es mucho peor y mucho más grave, me parece, impide decir todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. Las mujeres quieren esto, entonces hay que hacer esto para que se sientan así y por lo tanto que me acepten o me amen. No existe eso. Y eso lo demuestra la experiencia.
el anarcoerotismo, la idea es como sistematizar esa experiencia y teorizarla como filosofía y cuestionar justamente los lugares comunes que son estos, de que todos los hombres quieren lo mismo, no son todos iguales, todas las mujeres quieren esto, mi pareja es así, entonces le tengo que hacer esto porque esto es así, y no sabemos, en cualquier momento cambian, y cambian de manera, pueden llegar a cambiar de manera radical, todos, nosotros también podemos llegar a cambiar de manera radical, y en un tiempo tal vez ya no queremos más lo mismo. ¿Y ahí qué haces? Entonces, la idea de libertad como condición humana se expresa justamente en que no podemos conocer al otro, es decir, que somos misterios, o sea, hay un abismo entre nosotros, y que somos inamables, y que es algo mucho más importante, en el sentido de que no podemos controlarlas a las personas que nos gustan por medio de técnicas, y no podemos controlarlas, mucho menos por actos que son horribles, o sea, de violencia. En ese sentido, o sea, de manipulación, de celos, no se puede. A eso me refiero. Entonces, esa es como la idea. O sea, eso significa ser un misterio indomable. Es como que todos somos misterios indomables. Que somos libres. Somos absolutamente libres. Y ese es el conflicto, el más grande de los conflictos en las relaciones. Sabes que acá están diciendo, tal vez el no poder mostrarnos como somos en una relación incipiente, nos habla más del miedo interno a mostrarnos en una sociedad careta. Bueno, sí, yo creo que sí, porque el caretaje, en el fondo, son como reglas. Si yo de repente conozco a alguien y al mes quiero decirle algo sumamente afectivo, o sea, si tengo una relación para empezar, que es más de piel, es más un chongueo, como se dice, o sea, y de repente le quiero decir algo afectivo, ahí como dice Leonor, tengo que caretearla, lo oculto. ¿Por qué? Porque ese gesto, el afecto, en ese gesto me la juego, me juego la relación. Y en el fondo es así, en realidad siempre nos estamos jugando. Solamente que el caretaje, las reglas que existen para el chongueo, las reglas que existen para la amistad, las reglas que existen para el matrimonio, para el noviazgo, todas esas reglas son reglas de conducta que permiten como un lenguaje entre dos personas. Pero la idea de la anarquía aplicada al erotismo es volar las reglas, que no existan esas reglas, que no nos limitemos por los nombres, no nos limitemos ni siquiera que no nos limitemos salvo lo único que vale es lo que, como el objetivo del erotismo es el placer, lo único que vale es el placer mutuo. Ese es el único límite. Pero cuando hay miedo a decir algo o a hacer algo, simplemente por un preconcepto y una regla de que no le vayas a tomar de la mano porque te van a interpretar y va a pensar que te querés casar en una relación de amor libre, eso justamente ese es el objetivo de lo que hay que de una manera u otra, disolver. Acá dice, voy a comentar, dice, el autor del contrato social, Rousseau, si no recuerdo, decía que el hombre nace libre y en todas partes se encuentra ganado. Sí, totalmente. De hecho, Rousseau es un gran autor, es uno de mis autores favoritos, porque justamente dice eso, que la sociedad nos corrompe. Y que dice justamente eso, que la sociabilidad nos corrompe, que empezamos a competir, empezamos por ejemplo,
a esto del caretaje, a ocultar cosas, y es así. Va por ese lado, sí. También Sí, dice, a bueno, veces lo que noto que cuando yo hablo, eh, que suena mal en tu parlante, por lo tanto voy a hablar muy despacio así está perfecto. para que no pase eso. Dale, así está perfecto. Yo te escucho bien, te estoy escuchando bien. Sí, Este, pero yo... hablo más lento. Este, Y decime, yo te iba a decir, si hay un amor libre, entonces hay un amor esclavo. es complejo, pero yo me la juego que sí. Por lo general, lo que se opone en el sentido común, lo que se opone al amor libre es la monogamia y el amor romántico. Y el punto central del problema de la monogamia desde el punto de vista del amor libre es eh, el problema de la exclusividad. Porque justamente, si la idea es darnos libertad para sentir tanto placer sensual como para sentir afecto por el otro, empezar una relación consensuada, la monogamia se cierra eso. Si bien yo puedo expresar ese afecto y esa sensualidad por mi pareja, no puedo estar como vedado o prohibido que lo sienta por un tercero. Y también que mi pareja también lo sienta por un tercero. En ese sentido, sí, hay una limitación de la libertad. Pero ojo, porque en el amor libre, o en el amor supuestamente llamado libre, también hay una limitación. La limitación, esto es lo que yo puedo observar, es que está en el hecho de que se asocia muchísimo el amor libre, me puedo equivocar, pero se asocia mucho el amor libre a el amor sensual libre, o sea, del cuerpo, de la intimidad física. Pero se deja de lado lo que es el erotismo afectivo. Porque, seamos honestos, bueno, al menos este es mi. el- la, también hay placer en querer a alguien. Entonces, ¿qué diferencia? ¿Qué deseo de querer a alguien? Entonces, de estar ahí cuando lo necesita, por ejemplo, de cuidar al otro, por ejemplo, para decirlo muy dramáticamente, de estar ahí en los momentos en que la angustia existencial nos invade. Entonces, también hay placer en eso. Entonces, la menos mi observación es que si vamos a promulgar el amor libre, sensual, llevemos esa libertad hasta las últimas consecuencias, que es el afecto. Es el te quiero, el te amo, el contar conmigo. Eso, llevémoslo hasta las últimas consecuencias, porque si no, ¿qué sentido tiene hacer de la libertad un espacio encerrado? ¿Qué sentido tiene hacer solo libre, que está muy bueno y es necesario, el placer sensual? Porque un te amo también se siente en el cuerpo. Se siente tanto como una caricia, como el sexo oral, el sexo anal, como un orgasmo, también se siente en el cuerpo. No es que hay un alma, bueno, yo puntualmente no soy dualista con respecto al del cuerpo, pero no es que hay como un alma pululando dentro nuestro y eso ama, y por el otro lado está mi cuerpo sensual, con sus erotismos, con sus placeres, con sus zonas erógenas,
y que, bueno, lo estimulo por el otro. Yo lo que veo y lo siento es que, o por qué distinguir el anarcoerotismo del amor libre y del amor monogámico. Que justamente la clave está en el tema de la anarquía, que es liberar todo, bajo conceptos de responsabilidad, siempre. Pero está en liberar el placer todo lo que se pueda. Y cuando separás el placer corporal del placer afectivo, caes en esto que pasa y que es muy común hoy en día. A mí me da la impresión, tal vez me equivoco, de que la figura del chongo es tan limitada como la figura del novio o la novia, del chongo y la chonga. Hay tanto límite en uno como en el otro, a pesar de que el chongaje sea una alternativa, una liberación de la monogamia. Siempre Eso habría que ¿sí? explicarlo un poco porque tenemos gente de otros países, como de México, que no puede decir que es un chongo, no entienden. El chongo es, según lo que yo pude ver, o sea, es una relación que, si bien toca siempre por el deseo más corporal, y que después tal vez se va transformando y crece, pero es como que la base es el deseo corporal, es la calentura. Entonces, si bien en ese tipo de relación también hay una responsabilidad y hay un consenso, que eso es muy importante, me sigue pareciendo limitado y hay algo que es excelente, que es la idea de que la sexualidad es todo. Es el afecto, es la genitalidad, que es por lo general por lo que se asocia el, o sea, el deseo genital, el placer genital. La sexualidad abarca otras zonas erógenas, naturalmente, que esa ampliación ya es importante, pero me parece que hay que ir más lejos aún, hay que salir, hay que ir hasta las últimas consecuencias, y me parece que la ampliación de la sexualidad a lo afectivo es ese paso hacia las últimas consecuencias de nuestro amor por la libertad, y del amor por la exploración de los placeres y de la libertad de sentir placer. Y entra en juego, con lo primero que me deja a la cabeza, el primer problema del amor libre, los celos. ¿Cómo se manejan? No imagino una persona hipercelosa que debe ser un sufrimiento. Mira, muchas personas con las que hablé de este tema, por lo general asocian el amor con la posesión y con la exclusividad, como que solo se ama una persona, pero dejan O el solo se deseo, ama una vez, lo que es terrible, solo se ama una vez. pero, pero dejan el deseo sensual, corporal, digamos, sí para muchas personas, que es posible, como que es posible. Entonces, como que el desafío es encontrar a esa única persona y ya está, casarse, para siempre. La persona celosa, en realidad, busca, para empezar, la persona celosa, a mí me da la impresión de que la persona celosa nunca satisface sus celos. No es que llega como un límite, ya está, lo tengo totalmente controlado a la otra persona, ya está, me siento seguro. No, nada va a ser suficiente para empezar. Entonces, el amor libre, puede que los celos y las inseguridades aparecen, incluso en el contexto del amor libre. Aparecen, por ejemplo, puede coincidir el hecho de que uno está mal, necesita como un apoyo, pero nuestra pareja está con otra persona en ese momento. Y obvio, va a chocar. Creo que para mí el celos es el mayor trabajo que uno tiene que hacer cuando se
enfoca en la libertad. Y me parece que, por ejemplo, ¿por qué el tema? Este es un gran tema. ¿Por qué muchas veces se permite la infidelidad sexual, que se acostó con otra persona, otra pareja, pero no se permite la infidelidad afectiva? Es como que está todo bien que se acostó con otra persona mientras yo no me entere, pero si se enamoró, es el fin de todo. Eso es una actitud celosa. Y eso es una actitud posesiva. Porque está limitando la capacidad de amar del otro a, a terceros. Es como que su capacidad de amor tiene que estar toda dirigida hacia mí, siendo yo el celoso. Y no voy a permitir nada más. ¿Por qué? O también puede ser que haya un temor a ser desplazados, porque de niños tenemos juguetes y hay uno que es nuestro preferido. Y en las relaciones humanas, ¿no? Debe haber alguna preponderancia, me imagino que no deben de tener todas las relaciones de alguien de amor libre una importancia. Y a lo mejor un poco por ese lado, ¿no? Debe de ser, me imagino. Sí, yo creo que es algo, para mí, es el miedo de perder ese placer, tanto sensual como afectivo. Esa tensión, de perder la atención, de perder el privilegio. Me parece que, y es una reacción violenta, el celo. Es como es eso. Y sí, siempre están en juego con una suerte de competencia con el otro, siempre están en juego sentimientos de inseguridad, de yo no valgo nada, no me quiere a mí, porque de un modo u otro el deseo, cuando se dirige a una persona, es como que la valora, le da valor, no en un sentido económico, pero es como una sensación de valor. Y más en la mujer se ve mucho eso, como que si no tenés una pareja, un novio al lado, un tío, no es lo mismo. No es lo mismo que decir, ¿entendés? Sos como, Claro, eh, claro, totalmente, totalmente. Es como el deseo da valor, entonces si de repente ese deseo se dirige hacia otra persona, sentimos la pérdida de valor. Y el problema, a mí me parece que para amar libremente, o para no sentir celos, o para al menos que los celos estén en un nivel de que no destruyan la pareja, o no empiecen a destruir la pareja con cualquier tipo de relación, es saber de que nosotros valemos más allá del amor del otro. Es sentir más que saber. Y esa es la verdad. Es un problema de amor propio, si se quiere. De sentir placer con nosotros mismos. De desearnos a nosotros mismos tal como somos. Y, me da la impresión de que un poco la idea de, como que la lógica de la seducción muchas veces es como transformarnos para ganarnos el deseo del otro. Y así sentir placer nosotros de los santos. Y me da la impresión de que, bajo la misma lógica de la seducción, entra en juego los celos. Solamente que el celoso no seduce, no va a reconquistar, por así decirlo, sino que se enoja y hace la pataleta y bueno, en el peor de los casos, la violencia. femicidios, más de femicidios por celos. Claro. Entonces, a mí me da la impresión de eso, que para amar libremente hace falta mucho amor propio. O sea, saber de que mi amor, o sea, que mi valor no depende del amor del otro. Y esa independencia, hablando de Rousseau, es justamente es la autonomía, es una autonomía afectiva. O sea, es que yo puedo estar bien, y no es simplemente un decir, no es simplemente una palabra elocuente para repetir un meme,
No, no, es algo que es real y concreto, o sea, es, es simplemente decir que yo te deseo, realmente te deseo, deseo que estés conmigo, vos sos una persona que sos libre de corresponderme o no, pero mi deseo está, no depende de tu deseo, pero bueno, hay que frustrarse, realmente, hay que aprender a frustrarse. De eso se trata. Porque realmente como estamos en condiciones de caos, de que la persona es libre, y que es un misterio, que es indomable, los celos son ganas de dominarlos, de dominar a la persona. De decir, no, vos no vas a hacer esto, vos vas a hacer Vos esto, esto, pensás que otro. se puede evitar, es posible eso. Los celos, yo creo que sí, pero es algo que no, pero es algo que depende mucho de un trabajo personal. Y, y si lo llevamos muy al extremo, pero muy al extremo, yo tengo la hipótesis de que el celo, o los celos, es el deseo de que la otra persona realmente esté con otra persona. Pero lo reprimimos tanto ese deseo, sí, 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 lo reprimimos tanto ese deseo que se pone violento. Entonces esa violencia la descargamos, en vez de descargarla contra nosotros, la descargamos contra el otro. Es complejo, es una hipótesis, pero me da la impresión, es una hipótesis que habría que investigarla. ¿Hasta qué punto no es una fantasía real en el celoso que la otra persona esté con otra persona? Efectivamente, el deseo de la otra persona, y hasta qué punto esa violencia del celo no es una violencia represiva. Reprimimos al otro porque reprimimos nuestro propio deseo. Es una hipótesis. Y además hay algo que no se entiende, ¿no? ¿Cómo entiende que está celosa? Esta gente tan celosa es la que más se engaña, pero no para ella, porque si su valor verdaderamente sería eh, ser exclusivo, tendría que ser para él y la otra persona. ¿Cómo se explica esta contradicción? Claro, es cierto, es sumamente injusto. Es sumamente injusto. Y con respecto al engaño y la infidelidad, en el mejor de los casos, es el amor libre. Porque si no hay ley, no hay crimen. Entonces, si yo puedo, si realmente deseas a otra persona, está bien desearlo, si querés algo que desees, hacelo, pero que quede todo claro. Y que el día que nos volvamos a encontrar, no hay culpas. Y que sea recíproco, claro. Porque es cierto, es muy fácil ser yo libre y a la otra persona mantenerla aprisionada. Es injusto y es egoísta, eso sí es egoísta, y es simplemente, y no es amar la libertad. ¿Por qué? Es Ese es una el, libertad sentada. claro, ese es el punto. Cuando uno ama la libertad en una relación, justamente, la libertad solamente se puede dar de a dos. No existe en un punto la libertad individual. O los dos somos libres o ninguno es libre. Esas son como las condiciones, desde mi punto de vista, del narcoerotismo, de la libertad. Porque la libertad tiene que ser justa, tiene que ser una justicia. Entonces, además, este es otro punto. Si yo deseo, cuando amo la libertad, ¿no? Tiene un contexto de amor libre. Si yo deseo que la otra persona sea libre, eso implica todo, no implica una parte de ella, no es que implica que solamente sea libre de acostarse con otra persona. Implica que sea libre de enamorarse de otra persona, de amarla, de pasar tiempo con esa persona. Porque lo que amamos la libertad, es la libertad justamente. Entonces, le vas a dar, vas a consensuar y dar la libertad
de que sienta placer en todos los casos, con nosotros y con otros. Entonces, me parece que ese pacto del celoso, esa idea de la persona celosa, de ser infiel, también controlar, es un desastre. O sea, realmente no va para ningún lado, atenta totalmente contra la libertad, contra la idea de libertad que también tengo, y es injusto, y en ese caso es algo que me da una normativa, pero que no va. Respiré. Solo respiré. Mucho sonido. Te iba a preguntar esto. ¿Se podría decir que poligamia y amor libre son sinónimos? A mí me da la impresión que, si bien son primos, digamos, no es lo mismo que el amor monogámico y romántico. A mí me da la impresión de que la poligamia tiene estructuras y patrones, tiene códigos, tiene ciertos códigos que permite que se parecen a una monogamia con sus códigos. Solamente que son más libres esos códigos, obvio. Entonces, pero a mí personalmente me da la impresión de que en muchos casos reproduce cosas de la monogamia que el amor libre no. En tal caso, el amor libre, digamos, incluyendo la idea del anarquismo, el único código es temporal. Es temporal y depende de cada pareja, de cada persona o grupo de personas. Y lo que pienso es que, como es temporal, cambia, vuelve, se rompe y es menos estable en ese sentido. En cambio, la poligamia me parece que es más estable. Si bien involucra a más personas en la relación, busca una estabilidad y hay como ciertas instituciones. No deja de ser una gamia, que significa como matrimonio, unión. Entonces, lo que quiero decir es que lo lindo y lo terrible del amor libre, o de aspirar a la libertad máxima del amor, es justamente que hace falta que no sabes qué va a pasar. Que podés tener un concepto de qué va a pasar más o menos en cierto tiempo, pero siempre es una especulación, siempre puede cambiar, y eso requiere mucha atención, mucha energía, requiere mucha valentía, y sobre todo, requiere tener muchos recursos internos para lidiar con esa frustración. Porque no se puede decir, cuando la persona ejerce realmente su libertad y es constante, cuando la persona ama la libertad y no está en búsqueda constante de establecer un hábito de acá para el resto de la vida, como puede ser un pacto de convivencia, me da la impresión de que uno no puede decir el hecho de, pero vos me dijiste esto ayer, y me estás diciendo esto hoy. ¿Qué quieres decir? ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que no querés? Porque las personas en el fondo, y esto de vuelta lo de Misterios Normales, están cambiando siempre. Y es una cuestión de tiempo, de velocidad de cambio. Simplemente es eso, es una cuestión de velocidad, pero al final cambiamos. Y hay que estar constantemente adaptándose y sabiendo que siempre somos extraños. Incluso aunque estemos habituados, de alguna manera u otra, como que haya patrones de conducta y haya patrones en nuestra relación, siempre somos extraños. Y un día ya no te conozco más, no sé quién sos. Entonces me parece que amar la libertad es amar esa incertidumbre también. Esto en el fondo no es una locura
que salió así de la nada, o una inspiración divina, sino es muy nietzscheano. ¿Cómo, cómo nace el amor libre? ¿Cómo? ¿Cómo nace el amor libre? ¿Cuál es el origen? Honestamente, no sé. Me parece, porque mira, hasta donde sé, empieza con, siempre hubieron relaciones así, pero de alguna manera se volvió una cuestión a principios del siglo pasado y en el seno del anarquismo. A principios del siglo, en el siglo XIX y a principios del siglo pasado, en el seno del anarquismo. Justamente todo esta, esta, esta vocación por la libertad, porque ¿qué pasa? En el anarquismo, un principio básico del anarquismo es que ni amos, no vamos a ser nunca amos ni esclavos. O sea, se cancela toda relación de subordinación. Porque no se trata de ser, estar subordinado es horrible, pero también ser un amo es horrible. O sea, desde el punto de vista de los principios del anarquismo, está mal visto. Porque el problema es la relación de subordinación. Entonces, sobre esa base que tuvo un origen en la política, y la economía, los anarquistas, y hay un libro que es muy bueno que se llama Amor y Anarquismo, no me acuerdo de la autora, pero es un libro que hoy por hoy está circulando, que habla de los recortes de diarios en Argentina, propaganda, que hablaban de esto, del tema del amor libre. Entonces, justamente todo empieza cuando no quieres tener más relaciones de subordinación. No quieres ni ser ni un amo ni quieres ser un esclavo. Entonces, ahí hay que replantearse las relaciones eróticas y las prácticas, hasta donde yo sé, seguro empezó antes. Los griegos tenían una suerte de amor entre hombres que es muy interesante, pero puntualmente, hasta donde yo sé, empieza ahí es cuando empieza como a tomar fuerza, mucha fuerza. Y siendo presente, ¿no? Hablando de cómo nació, que esto se deja como mucho en la televisión, en los medios, empezaron todos los famosos a hablar de poliamor. Es lo mismo que el amor libre, es otro término, es algo diferente. ¿Qué sería? Yo creo que el poliamor está en una situación de vuelta que se está institucionalizando. Incluso con decir que hay todo un lenguaje propio del poliamor. Por ejemplo, decir metamor. El metamor es el amor de mi amor. O sea, la pareja de mi pareja. Entonces, me da la impresión que ya cuando empezamos por el lenguaje, a crear un lenguaje propio, ya empezamos a darle nombre a las cosas, que es buenísimo visibilizar, sobre todo cuando hay tanto tiempo de no visibilizar. Pero la oscuridad de dar nombres es que si yo te digo poliamor, vos ya tenés un preconcepto. Entonces, ya sabes qué quiero. Pero si yo te digo amor libre, no sabes lo que quiero. Claro. Hay que definirlo. Y hay que definirlo de a dos. Porque, por ejemplo, una amistad con derechos, varias amistades con derechos, ¿es poliamor? ¿Son amistades? ¿Qué es lo que aporta la idea de amistad y qué es lo que aporta la idea del derecho al roce? Tal vez
se habla de vínculos en el lenguaje del poliamor. Pero no son todos vínculos, en definitiva. Se habla de vínculo poliamoroso, se le agrega un adjetivo, entonces como que ahí se especifica. Y se habla de vínculos normales, entonces ahí también se especifica. Entonces, a mí me parece a veces, en estos casos puntualmente, peligro, es como un peligro, si bien es necesario, es un peligro, porque limita. Entonces, cuando ya limita, las posibilidades del placer están limitadas. Porque, digamos, la fantasía, en el buen sentido como el ideal, la monogamia tiene sus cosas lindas, tiene cosas muy lindas. Voy a cerrar la puerta porque entra sonido. Vale. Acá está. Sí, Decía, disculpame la atención. no, la monogamia tiene cosas muy lindas. O sea, no es una tortura constante. Tiene a mi gusto cosas estructurales, más allá de con quién estemos, que pueden ser limitantes. Pero hay que reconocer que tiene cosas muy bellas. Permite sentimientos muy bellos, permite deseos muy bellos, o sea, experimentar, no es lo mismo la monogamia hace 50 años, hace 60 años que ahora. Bien. Pero tienen como un manual. El poliamor también tiene un manual. Y hay reglas entre la monogamia y el poliamor que se contradicen. Como por ejemplo, el tema de los celos en el poliamor es un tema. Porque naturalmente surgen, naturalmente, digamos que estamos acostumbrados a que hasta ahora surgen, tal vez ojalá un día podamos no sentirlo, los celos. No sé, como un cachorrito que ves a un muñeco. ¿Cómo? Viste que, no ser como un cachorrito que ves a un muñeco. Viste que circulan videos de animales que una persona acaricia un peluchito y el perro ataca. Y se ve desplazado por el peluche. Y hay personas que son así, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que decía es que el ideal es tomarlo, lo lindo, lo que gusta de la monogamia, a cada quien lo suyo, ¿no? Pero las cosas que nos gustan de la monogamia, y poder saber que podemos sentirlo con varias personas. Entonces, la idea es es decir, la idea es que se rompan los manuales. Es como para mí ahí es donde está la libertad. Y realmente hace falta mucho, pero mucho, ¿cómo decirlo? Amor por el vértigo. Hace falta mucho amor por sentir vértigo, por incertidumbre, porque realmente al no tener nombres, no sabes cómo llamar lo que querés. Entonces, la pregunta, ¿qué somos? ¿No? ¿Qué somos? Dice la gente cuando está en una relación libre, ¿qué somos? ¿O no lo dice? ¿O claro, no es libre? Claro, totalmente, sí. Yo creo que lo más general y universal es decir somos amantes. Que es algo que no se usa, pero sí, si nos amamos, nos deseamos, somos amantes. Entonces, y eso puede implicar momentos de amistad, puede implicar momentos de mucha calentura, de experimentación sexual, como en el sentido clásico, puede implicar, ¿cómo se llama? Experiencias más afectivas, che, estás llorando por algo mal, te llamo, nos vemos y hablamos,
en ese sentido. Entonces, creo que, por lo menos así provisoriamente, yo diría que dentro del contexto del amor por la libertad, lo más universal y más que permite la más libertad es amantes. Pero hay que reconocer que poner un nombre también, incluso ese nombre, puede llegar a ser limitante si se reproduce. Entonces, es preferible verlo con cada pareja, lo que somos, con cada persona. Y bueno, lo ideal es eso, o sea, lo ideal es construir una relación en la que ambos nos sintamos cómodos, ambos estemos disfrutando, más allá de los nombres, más allá de las expectativas, más allá de las promesas incluso, porque esto no lo llegué a decir al principio, pero el deseo en realidad es una promesa de placer. Entonces, si nos relacionamos como diciendo, yo quiero que esto sea así, porque si es así, tengo la promesa de que voy a sentir placer así, de esta manera, de esta manera, de esta manera, más en un ejemplo. Si yo digo, yo quiero una amistad, porque sé que si tengo una amistad, voy a sentir placer en una conversación, en tomarnos algo juntos, voy a sentir placer en compartir otros amigos, que ya es como otro manual más. Entonces, la idea es que construir esas relaciones en base a los placeres que van surgiendo y que vamos teniendo. Sí, uno tiene una expectativa, porque no se puede tampoco, siempre tengo una imaginación, digamos, pero saber que es imaginación y que todo conocimiento y toda imaginación es un prejuicio. Eso. Todo conocimiento es un prejuicio. ¿Qué significa esto? Claro, que todo conocimiento es un prejuicio en el sentido de que, por ejemplo, si yo sé que todos los días va a salir el sol, esto es un poquito la filosofía de Hume, si yo sé que todos los días, si yo veo que todos los días va a salir el sol, sí, el conocimiento que creo, que construyo a partir de eso, es todos los días va a salir el sol. Pero, y esta es la crítica que hace Hume, que es escéptica, es un escepticismo, no hay nada en el sol que me diga que va a volver a salir. Es más bien un hábito mío como sujeto que conoce creer que va a volver a salir. Y es ese argumento, esa idea, ese escepticismo, aplicarlo a las personas. Todos los días, mi pareja, en una relación monogámica, mi pareja no va a bailar, por decirlo. Salud. Mi pareja decía, no sale a bailar. Listo, yo me quedo tranquilo, que no va a estar bailando con otras personas, que no se va a emborrachar y que tal vez, argumentos celosos. Yo sé que a mi pareja no le gusta bailar. Yo sé que a mi pareja no le gusta bailar, o no le gusta emborracharse, por ejemplo, porque hasta ahora no ha ido a bailar y no se ha emborrachado. Pero no hay nada en ella, justamente, o en él, porque es libre, que me diga que a futuro un buen día sale a bailar. Para explorar. Ni siquiera que sea un hábito. Para explorar. Entonces, tocando el tema de los celos, la herida en el celoso es, ¿pero cómo? Entra en desesperación porque le rompe el sistema de conocimiento, le rompe el prejuicio que tenía de la persona. ¿Pero cómo vas a salir a bailar? ¿Y a qué hora vas a volver? ¿Y con quién vas a estar? Esas preguntas expresan justamente que se rompió el prejuicio, se rompió el discurso y el conocimiento que yo tenía de la persona. De repente dejó de salir el sol. Entonces,
unos segundos. Ahora iniciamos el pedido que quedaron varias preguntas que resolver porque no se pasaron las preguntas, las que pasaron